Jóvenes, muy buenos días, ¿cómo me les va? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Jóvenes, pues hoy vamos a hacer un batido pesado, que es una de las preparaciones que tenemos en el programa. Lastimosamente, jóvenes, debido pues a las circunstancias que tenemos en este momento, pues nos toca idearnos la forma de improvisar un poco, ¿no? De hacer las cosas eh, utilizando lo que tengamos en nuestra casa. Entonces, ¿cuál es la idea, jóvenes? La idea es que vamos a hacer esta preparación. Como les decía en el programa, ustedes se dan cuenta, hay una serie de preparaciones base. Entonces, tenemos petit fours secos, que es todo lo que es galletería. Vamos a hacer lo que son, cuando ingresemos, vamos a hacer alfajores y galleta maicena. Tenemos también lo que son la masa de hojaldre, que es una preparación base, una preparación muy importante de la pastelería. A partir de esta preparación base vamos a poder realizar innumerable cantidad de preparaciones. Más o menos pueden hacer 60, 70 variaciones diferentes. También tenemos el grupo que vamos a realizar hoy, que son los batidos pesados, que aquí está todo lo que son tortas ponqués en su gran diversidad, ¿no es cierto? Entonces, tortas, podemos hablar de entre tortas y ponqués, más de 60, 70 representantes diferentes, todos con su receta estándar específica, pero van a compartir un proceso muy similar, ¿no es cierto? Que eso es lo que vamos a ver ahorita con esta torta de zanahoria que vamos a realizar. Entonces vamos a ver que este proceso que vamos a hacer para la torta de zanahoria es muy similar, digamos, para otros tipos de tortas y ponqués. Lógico que van a haber variaciones en la receta estándar, ¿no es cierto? Que esas pequeñas variaciones son las que nos toca a nosotros tomarlas en el momento indicado. Pero ¿qué es lo importante, jóvenes, de nosotros realizar esta preparación? Que nosotros vamos a conocer las cantidades, ¿no es cierto? La receta estándar, vamos a conocer los máximos y mínimos de cada ingrediente, ¿no es cierto? O sea, por decir algo, por kilo de preparación, cuál es el máximo de polvo de horneo que va a llevar la preparación, cuál es el mínimo, qué efectos va a tener si yo le echo muy poco polvo de horneo, si le echo demasiado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo bueno, jóvenes, cuando uno hace uno mismo la preparación y ha sido dirigido por una persona que conoce, entonces vamos a tener la posibilidad de comparar y de mirar diferentes recetas que podemos encontrar. Como yo les había comentado alguna vez a ustedes, en el internet se encuentra mucha información, ¿no es cierto? Pero hay que mirar la calidad de información, o sea, el filtro vamos a hacer nosotros con estos conocimientos básicos que van a adquirir, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, como les decía, batidos pesados, torta de zanahoria. En el programa también tenemos batidos livianos, que es todo lo que es brazo de reina, todo lo que es planchuela de bizcochuelo. También tenemos petit four de merengues, tenemos postres al plato, o sea, tenemos postres fríos, tenemos los que son los mousse y los bavarois. Eh, entonces, básicamente, esa es un vistazo general de lo que se va a trabajar. La idea, jóvenes, es que apenas se normalice la situación de la pandemia, como les había dicho, el compromiso es, así nos toque trabajar en contrajornada, cumplirles a ustedes, ¿no es cierto? Tanto lo que quedó pendiente de panadería, que ya lo habíamos hablado en la otra presentación de Zoom, o sea, completar todo el programa de panadería, todas las preparaciones de panadería, y a su vez también completar todas las de pastelería y repostería, porque es que ese es el compromiso mío con ustedes, o sea, de Instructor Sena y de la entidad con ustedes, ¿no? Entonces, confiemos que esto se normalice y que podamos iniciar prontamente talleres. Por el momento, jóvenes, pues el compromiso hoy es el siguiente, ¿no? Yo les voy a dar toda la receta estándar de la torta de zanahoria, que es la que vamos a realizar hoy, que es un batido pesado. Les voy a dar las indicaciones de cómo se debe realizar y digamos el reto o el compromiso de cada uno de ustedes es con estos ingredientes básicos que ustedes se van a dar cuenta que son ingredientes que los podemos conseguir muy fácilmente.
realizar esta preparación en la casa y después me van a enviar ustedes los videos de las preparaciones que ustedes hicieron, los inconvenientes que de pronto se les presentaron, fotografías y demás, pues para ver cómo les fue en la preparación. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar para nuestro batido pesado hoy, que es la torta de zanahoria, que es importante que sepamos, jóvenes, que esta preparación, esta torta de zanahoria, surgió en la Edad Media debido a la falta de edulcorantes, o sea, los endulzantes en esa época en la repostería en la Edad Media eran supremamente costosos y difíciles de adquirir, entonces las personas utilizaban endulzantes naturales como la remolacha y la zanahoria, que le daban color, le daban sabor y endulzaban la preparación. Era mucho más fácil de adquirir la zanahoria que la remolacha y por eso fue que surgió esta preparación. Esta preparación después se llevó a los Estados Unidos, donde se popularizó por sus características nutricionales, ¿no es cierto? Recordemos que la zanahoria aporta gran cantidad de vitaminas y fibra, ¿no es cierto? Entonces, las personas que querían rescatar todo lo de la parte nutricional la hicieron muy famosa. Es una preparación que se realiza bastante en Norteamérica, ¿no? De ahí pasó aquí para Colombia y demás. Entonces, vamos a iniciar, jóvenes. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? Vamos a mirar los ingredientes y las cantidades que vamos a utilizar. En el momento y debido a la misma circunstancia en la que estamos, pues estoy sin báscula. La báscula mía la tengo allá en el Centro de Gastronomía Agropecuaria, pero eso no es un impedimento, ¿no es cierto? Lo ideal sería trabajar con la báscula, pero hay unas tazas de medidas donde se pueden utilizar cucharas, tazas medidoras y va a haber se va a poder tarar, ¿no es cierto?, el peso de un determinado ingrediente de acuerdo a las tazas medidoras que se utilicen. Entonces aquí toda la preparación la tenemos por tazas y si nosotros observamos una tabla de medidas, entonces ahí nos van a dar los porcentajes aproximados a lo que equivale una taza, ¿no es cierto? Entonces en este caso tenemos una taza de azúcar, puede ser azúcar blanca o puede ser como en este caso, azúcar de esta amarilla, pero más o menos equivale a ¿cuánto? A 160 gramos de azúcar. Vamos a trabajar, jóvenes, con materia grasa, que es supremamente importante. Vamos a trabajar con aceite de girasol. Entonces, jóvenes, recordemos, ustedes mismos lo veíamos en las exposiciones, las grasas son de diferente tipo, ¿no es cierto? Grasas de origen ¿qué? Animal, grasas de origen vegetal. Nosotros para este tipo de preparaciones, para las tortas, podemos trabajar con grasas de origen animal, grasas de origen vegetal o combinación de ambas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo utilizo grasa de origen animal, que puede ser manteca o puede ser mantequilla, le vamos a aportar mayor carácter nutricional a la preparación, o sea, va a quedar de mejor sabor. Pero ¿qué sucede cuando yo trabajo con grasas de origen vegetal, ya sean sólidas como la margarina o como la que vamos a trabajar hoy, que es líquida, que es el aceite, ¿no es cierto? Ahí la ventaja es que este tipo de grasas atrapan más aire cuando se está realizando el proceso de cremado. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos que posee el aceite más o menos están en un 99%, mientras que la mantequilla, el porcentaje de ácidos grasos es más o menos del 60%. O sea, entre más ácidos grasos tenga la grasa, en el momento del cremado va a realizar mayor atrapado de aire y eso va a influir en ¿qué? En la textura final del producto, ¿no? Entonces, entre más aire atrapemos, la preparación va a ser más suave, va a ser de mejor volumen. Bueno, entonces ya tenemos azúcar, aceite, tenemos aquí los huevos, vamos a trabajar con 8 huevos. Regla general, jóvenes, cuando se trabaja
con los ingredientes en repostería y en pastelería, la regla general es que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Si yo, por ejemplo, estos huevos estuvieran en la nevera, cuando empiece yo a batir, se va a dificultar también el atrapado de aire, ¿no es cierto? Porque las proteínas que tiene la clara de huevo, pues van a perder su flexibilidad y el atrapado de aire. Entonces, siempre tener los ingredientes a temperatura ambiente. Aquí tenemos 8 huevos. Se me había olvidado, aquí esta taza de aceite equivale más o menos a 190 centímetros cúbicos de aceite. Tenemos aquí nuestra harina de trigo. Entonces, la harina de trigo que estamos trabajando aquí, jóvenes, pues se recomienda para la parte de pastelería y repostería trabajar con harinas que suaves, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir una harina suave? Que el porcentaje de gliadina y glutenina, o sea, las proteínas que tiene la harina, tiene que estar por debajo del 16%, o sea, son harinas que no se les va a realizar demasiado trabajo, entonces no necesitamos que el porcentaje de proteína sea tan alto, ¿no? Si ustedes se acuerdan con los panes jóvenes, el porcentaje eran harinas que fuertes, ¿no? Porcentaje de proteína superior a los 16% de gliadina y glutenina, ¿no es cierto? Aquí, cuando no sabemos, entonces lo que hacemos es que reemplazamos unos 50 gramos de la harina por fécula para bajarle la fuerza a la harina. Entonces, aquí tenemos aproximadamente 4 tazas de harina que equivalen más o menos a 500 gramos de harina. Por aquí continuamos, jóvenes, con los ingredientes. Tenemos la leche en polvo, que recordemos las exposiciones que ustedes hicieron, es un ingrediente que enriquecedor, ¿no es cierto? Todos los nutrientes, todo el sabor, el color de la leche se lo vamos a transmitir a la preparación, ¿no es cierto? O sea, básicamente este ingrediente va a ayudar a que la preparación sea mucho más enriquecida, de mejor sabor. Tenemos aquí otro ingrediente, canela en polvo. Tenemos más o menos 3-4 gramos de canela en polvo, es una cucharita pequeña de canela en polvo. Esta canela en polvo, pues es una especie que le va a dar mucho sabor a la preparación. Y tenemos aquí nuestro ledulante químico. Entonces, en el momento yo no tenía polvo de horneo, entonces utilicé bicarbonato de sodio. Recordemos que el polvo de horneo está conformado por bicarbonato de sodio y otras sales activas, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que hago yo, como no tengo el polvo de hornear, es utilizar bicarbonato de sodio. Más o menos la proporción es de 10 gramos por cada libra de preparación que vayamos a hacer, entre 10 y 12 gramos. Aquí vamos a utilizar 10 gramos de bicarbonato de sodio. Y para terminar, jóvenes, el ingrediente principal, el ingrediente estrella, el que le da el nombre a la preparación, que es nuestra zanahoria, ¿no es cierto? Entonces, una zanahoria fresca, recién rallada, la vamos a rallar gruesa, ¿no es cierto? O sea, no la vamos a rallar tan fina, sino gruesita. Entre más gruesa, mejor, se va a sentir mejor en la preparación. Entonces, como decíamos, le va a aportar, ¿qué? Fibra, le va a aportar color, le va a aportar vitaminas y sabor a nuestra preparación. Entonces, jóvenes, aquí están todos los ingredientes. Igual, pues yo ahorita les paso exactamente la lista de ingredientes de la receta estándar, pues para que la tengan ustedes. Y aquí ya tenemos pues nuestros moldes listos. Los moldes, estos son en aluminio, engrasados, en harinado, pero el que no lo tenga lo puede hacer en una refractaria. Si no tenemos el molde metálico, lo podemos hacer en moldes de refractaria, ¿no? No hay problema. Lo importante es engrasarlo y enharinarlo, ¿no es cierto? Para que la preparación no se pegue después de la horneada. Entonces vamos manos a la obra, jóvenes. Vamos a mirar. Lo primero que hacemos, jóvenes, es colocar aquí la totalidad del aceite. Como les digo, aquí podríamos utilizar mitad aceite, mitad mantequilla. O una tercera parte de aceite, una tercera parte de margarina y una tercera parte de mantequilla, y obtendríamos una preparación con más sabor, ¿no es cierto? Pero se me facilita el aceite porque es el ingrediente que tengo a la mano. Vamos a utilizar nuestro endulzante. Podemos utilizar cualquier tipo de azúcar.
Puede ser esta, puede ser azúcar blanca o puede ser azúcar glass. Recordemos que la diferencia está básicamente en el tamaño del gránulo, ¿no es cierto? Esta azúcar y la azúcar refinada son mucho más gruesas que el azúcar glass. Esa es la única diferencia. Van a endulzar exactamente lo mismo. Entonces vamos a iniciar, jóvenes, el primer proceso o el primer paso del proceso que pues ustedes no lo vieron, pero fue el alistamiento, ¿no es cierto? Recordemos que siempre en todas las preparaciones que hemos hecho, el alistamiento es el primer paso. Entonces yo ya que hice, yo limpié, desinfecté todas las superficies de la cocina y es o sea, está limpia, ¿no es cierto? Cualquier preparación que realicemos aquí va a ser inocua, no va a presentar ningún tipo de contaminación. Entonces ya sabemos el proceso de limpieza con jabón. Primero con un trapo removemos partículas físicas, polvo y demás, después con jabón y con una sabra se restriega, se remueve y posteriormente con una solución desinfectante en las proporciones que ustedes ya saben manejar, ¿no, jóvenes? Recordemos que esa parte del alistamiento, nosotros trabajamos en la parte de alimentos, esa parte no la podemos dejar a un lado. Listo, entonces la segunda parte viene todo lo que es el mise en place, que es lo que se acaba de demostrar. O sea, ya tenemos todos nuestros ingredientes pesados y demás. Pues si yo tengo una báscula, espectacular, ¿no? Sería lo ideal, pero como no la tengo, pues me toca improvisar un poco. Y ya vamos a iniciar el primer proceso, que es el proceso de cremado. ¿Qué significa cremar? Cremar significa trabajar el azúcar con la parte grasa. Entonces, vamos primero con la espátula, una cuchara, con lo que tengan a la mano, jóvenes. Vamos a integrar el azúcar con el aceite y vamos a proceder a utilizar una batidora de manual. Lo ideal es que los que la tengan, pues mucho mejor, ¿no es cierto? Mucho más rápido. Pero el que no la tenga, pues puede realizar este proceso de forma que manual, ¿no es cierto? Entonces un bol un poco más grande y hacemos el cremado de forma manual, utilizamos nuestras manos. Pero el que tenga una batidora de estas o una batidora de varillas, pues también lo puede hacer así. Entonces, iniciamos con velocidad 1. Este proceso, jóvenes, de cremado es importantísimo porque aquí se va a dar el atrapado de ¿qué? De aire. Entonces, desde este momento empieza nuestra preparación a atrapar aire y empieza a adquirir volumen. Entonces, debemos dárselo sin afanes. Más o menos le vamos a dar así unos 6-7 minutos de cremado. Se lo estoy dando a velocidad 2 con la batidora, con una velocidad media. Entonces, ahí la función de este proceso del cremado es atrapado de aire. Este proceso de cremado, jóvenes, también lo utilizamos, por ejemplo, cuando elaboramos la parte de galletas. Lo que pasa es que se hace menos intenso, ¿no es cierto? Porque las galletas son de menos volumen. Entonces simplemente se trabajan unos 4 o 5 minuticos que se integren los ingredientes, pero aquí sí necesitamos que vaya incorporando aire. Entonces vamos a continuar acá.
Bueno, jóvenes. Entonces aquí ya pasaron el tiempo que estábamos necesitando. Vamos a proceder a agregar los huevos. Entonces la idea, jóvenes, es que estos huevos ya fueron previamente, ¿qué? Lavados, previamente desinfectados y previamente, ¿qué? Verificados, ¿no es cierto? O sea, los verificamos uno a uno, pues para no llevarnos sorpresas, ¿no es cierto? De pronto que en el último huevo, si no lo verificamos, nos sale dañado y se daña toda la preparación, inmediatamente se contamina. Entonces, cuidado con los huevos que estén a temperatura ambiente, limpiarlos, desinfectarlos y verificarlos uno por uno antes de utilizarlos en la preparación. Aquí continuamos, jóvenes, con el proceso de batido. Más o menos otros 10 minutos de batido, que serían en total más o menos unos 18 minutos de batido. Esto es lo que le va a dar el volumen a nuestra preparación. O sea, jóvenes, tanto en la parte de cremado como en la parte de la incorporación de los huevos, debemos tomarnos nuestro tiempo para que la preparación no sea una preparación suave, una preparación con un buen volumen, una preparación con una miga suave, ¿no es cierto? Una miga suelta. Jóvenes, punto clave, ¿no es cierto? Primero las proporciones, el pesaje de los ingredientes. Segundo, el cremado, o sea, un cremado, un buen tiempo de cremado para atrapado de aire y continuar a buena velocidad con la incorporación de los huevos, ya continuar ¿qué? Batiendo. Por eso de ahí viene el nombre de la preparación, ¿no es cierto? Batido ¿qué? Pesado. ¿Por qué batido? Porque como ustedes se dan cuenta, desde que iniciamos el proceso nos la hemos pasado ¿qué? Batiendo. No les cambié. Jóvenes, opcional, si ustedes, pues yo no lo voy a hacer porque no tengo en el momento, pero si ustedes quieren pueden agregarle esencia de vainilla, unos 5 centímetros cúbicos, o esencia de vainilla y unos 10 centímetros de brandy, ¿no es cierto? Para que la preparación quede mucho más saborizada. Además de eso, en las variaciones de esta torta de zanahoria, le podemos agregar uvas pasas, más o menos unos 125 gramos de uva pasa, y le podemos agregar queso campesino, entonces queda supremamente deliciosa. Pues aquí estamos haciendo como la versión la más sencilla, ¿no es cierto? Pero ustedes la pueden hacer en su casa, si tienen, y pueden agregar esos ingredientes que les acabo de mencionar. El problema con estas batidoras manuales es que el motor tiene muy poca fuerza. Entonces, por lo general, se empiezan a recalentar, ¿no es cierto? Pero de todos modos, pues nos ayudan, digamos, lo que habíamos hablado, los equipos, ¿no? A agilizar el proceso, a facilitar la labor de la persona que está trabajando, ¿no es cierto? Del pastelero, del repostero. Pero esto que estamos haciendo, como les digo, jóvenes, si no tienen la batidora manual, lo pueden hacer con la mano. Esto que es trabajar y trabajar en un bol de mayor capacidad y con la mano pues hacer este mismo movimiento, este mismo trabajo que estamos haciendo nosotros con la batidora manual. O sea que no hay excusa para que no presenten la evidencia.
Vemos cómo la preparación va aumentando su volumen. Se empiezan a formar esas burbujas, ese atrapado de aire. Eso es lo que nos va a garantizar que el volumen, la suavidad final del producto. O sea que esta parte, jóvenes, como les digo, no le podemos quitar tiempo, nos toca darle el tiempo que es, e incluso un poco más, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengamos. Pero lo que no puedo es disminuir el tiempo de cremado y el tiempo de batido. Bueno, ya hemos terminado, jóvenes, la primera parte, que era el cremado y la incorporación de los huevos. Vamos a continuar con la siguiente parte, que es la incorporación de los ingredientes secos. Entonces, como siempre lo hemos dicho, la idea, jóvenes, es que estos ingredientes secos los podemos mezclar, ¿no es cierto? Sin ningún problema, los podemos incorporar al mismo tiempo. Entonces, lo que es la harina de trigo, la fécula, nuestra canela en polvo y nuestro bicarbonato de sodio, los podemos incorporar sin ningún problema. Estos ingredientes, pues en el alistamiento ya están previamente cernidos, ¿no es cierto? Entonces recordemos que se ciernen ¿para qué? Para eliminar impurezas que de pronto traiga la harina y para airear la preparación, ¿no? En el momento que yo empiezo a cernir, ya le empiezo a incorporar aire a la preparación. Entonces vamos acá, vamos a irlos agregando gradualmente. O sea, más o menos en unas 3, 4 tandas los vamos agregando. Y siempre que incorporemos ingredientes secos, jóvenes, a las preparaciones, a los batidos pesados, toca bajar la velocidad de nuestra batidora. Estamos trabajando en velocidad 3, vamos a bajarle a la velocidad a la mínima. ¿Para qué se hace esto? Primero, para que no salgan los ingredientes a volar, ¿no es cierto? Y segundo, para no desarrollar gluten. Recordemos que el gluten se desarrolla, ¿por qué? Por la hidratación de las proteínas que tiene la harina, ¿no? O sea, apenas la harina entra en contacto con un medio líquido, se hidrata y empieza a desarrollar gluten. Acordémonos cuando vimos la parte de panadería que el gluten es importantísimo para la panificación, ¿no es cierto? Para darle elasticidad a las masas. Pero en los productos de repostería, por ejemplo, lo que es galletería, lo que son batidos pesados, aquí nos toca desarrollar la menor cantidad de gluten posible. Porque, ¿qué sucede? Yo llego y hago mi torta, la meto en el molde de este tamaño, y si yo la trabajé mucho después de que incorporé la harina, la preparación se va a recoger en la cocción, entonces ahí vamos a tener problema. Entonces, vamos a trabajar al mínimo la preparación. Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a hacer de velocidad 1. Vamos incorporando poco a poco. Lo que pasa es que ya se empieza a poner pesada la preparación, entonces mejor esta parte la vamos a hacer con la espátula, porque ya como estamos trabajando con una batidora manual, esta no tiene mucha fuerza, no tiene muy buena capacidad, entonces se empieza a recalentar. Entonces vamos a trabajarlo un poco con la espátula para evitar de que se nos dañe la preparación. Entonces la vamos agregando, vamos
movimientos envolventes. Vamos haciendo que se nos vaya integrando. Pues vamos haciéndolo con la espátula mientras se nos descansa un poquito la batidora manual, ¿no? Entonces, como les digo, no agregamos toda la harina de una sola, sino que se va agregando en pastelería, en repostería. Prácticamente lo vamos a ver, jóvenes, que todas las recetas que vamos a hacer se va haciendo que la incorporación de los ingredientes de forma que gradual, ¿no es cierto? Para que se incorporen de una mejor forma. Y en este caso, pues para que no se pierda el volumen que se adquirió con el cremado y con el batido de los huevos, ¿no? Si de llego y le agrego la libra de harina de un solo golpe, entonces va a empezar a perder ese volumen que habíamos ganado con ese trabajo que adicional, ¿no es cierto? Vamos a ir incorporando aquí los... Vamos a necesitar la... Entonces continuamos, movimientos envolventes. Ahí está. Ahí hay otra. Vamos a mirar acá. Entonces vamos incorporando. Entonces esto es cuestión también, como hemos visto, la panadería, la pastelería es cuestión de ¿qué? De paciencia, ¿no es cierto? Hay que darle los tiempos que se necesita la preparación. O sea que de los afanes no queda nada, ¿no es cierto? O sea, hay que pesar muy bien, hay que manejar las proporciones que son y hay que desarrollar el proceso paso a paso en el orden que es, ¿no es cierto? Entonces recordemos que primero cremado, segundo incorporación de huevos, después incorporación de ingredientes ¿qué? Secos. Entonces ese orden nos va a garantizar que el producto sea un producto estándar, un producto de buenas características, ¿no es cierto? Con las recomendaciones que les he dicho, ¿no? Ya después de que ingresa la harina, trabajarla lo menos posible, ¿no es cierto? Apenas que se incorpore a la preparación. Listo, entonces ya la tenemos acá, jóvenes. Como ustedes pueden observar, ya tenemos nuestro batido. Ya se incorporó completamente la harina. Vamos a proceder a colocar el último ingrediente que haría falta. En este caso, que vendría a ser la... que vendría a ser... En este caso, que vendría a ser la zanahoria, ¿no? Pero como les digo, jóvenes, pues hasta aquí la vamos a hacer nosotros, pero si ustedes quieren agregarle queso, más o menos 100 gramos, 120 gramos de queso, si le quieren agregar la parte de las uvas pasas, también unos 100 gramos. Ahí lo único que tocaría de pronto ya como está quedando un poco más pesada la preparación, subirle unos 2-3 gramos más de polvo de horneo, ¿no es cierto? Para ayudar al crecimiento de la misma. Entonces vamos a proceder a agregar acá nuestra zanahoria. También lo vamos haciendo de forma que gradual, ¿no es cierto? Entonces esta torta, además de rica, nutritiva, ¿no? Si ustedes se acuerdan, jóvenes, ahí en el programa tenemos es la de la torta de ciruela, ¿no? Entonces, yo creo que apenas ingresemos, la vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que el paso a paso es muy similar al que estamos haciendo, lo que cambian son los ingredientes, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, el proceso de los batidos pesados es muy similar. El que hace una torta de zanahoria está en capacidad de hacer cualquier tipo de torta
cualquier tipo de ponqué, siempre y cuando tenga presente las variaciones de receta estándar, ¿no es cierto? Y de las diferentes variables que se pueden presentar en cada uno de los productos, ¿no? Que son específicas, pero entonces presentan mucha similitud, o sea, todo lo que son batidos pesados, los vamos a trabajar siempre un proceso muy similar, ¿no es cierto? Y eso es lo bueno de lo que hemos visto tanto en panadería como aquí, lo que vamos a empezar a ver en la parte de pastelería, es que todos estos procesos, o sea, uno ve una preparación o dos, pero en realidad con el proceso puede realizar infinidad de preparaciones. Bueno, joven, entonces ya quedó lista nuestra preparación, nuestro batido. Vamos a proceder a dispensarlo. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando dispensamos? Primero, que nuestro molde esté muy bien engrasado, muy bien enharinado. ¿Para qué? Para que la preparación no se vaya a pegar después de la horneada. ¿Qué sucede, jóvenes? O sea, si la preparación se pega, si la necesitamos para un determinado evento y demás, pues no nos va a servir, ¿no es cierto? Si nos quedamos con los pedazos de torta por no haber engrasado y enharinado, pues nos tocaría repetirla. Y hay veces que en un restaurante se necesitan las cosas para allá. O sea, no hay tiempo para cometer errores. Entonces toca engrasarla muy bien, enharinarla muy bien. Y lo otro, jóvenes, es tratar de no untar los bordes del molde. ¿Por qué? Porque si yo llego y dejo por aquí untado esto con el batido, cuando lo ingresemos al horno, a los 5 o 10 minutos nos va a empezar a oler a torta quemada, entonces nos va a dar una falsa ¿qué? Mensaje, ¿no es cierto? Que la torta se está quemando y en realidad lo que se está quemando es aquí esta parte que quedó untada. Entonces vamos a proceder a dispensar la torta. Se dispensa siempre un poquito más arriba de la mitad, o sea, más o menos 3/4 partes del molde. Vamos a... Listo. Ahí ya quedó. Vamos a darle unos golpes secos. Este tipo de preparación, ¿por qué se le dan los golpes secos, jóvenes? Para que salgan las burbujas que hayan quedado internamente, que se formaron en el batido, que salgan a la superficie. Porque si no hacemos esto, pues cuando se va a porcionar la torta, pues se va a notar el hueco en la preparación. Entonces, aquí tenemos nuestra primera torta. Vamos a mirar nuestra segunda torta, nuestro segundo molde. Esta torta, jóvenes, después de horneada, la podemos decorar con un glaseado. El glaseado es muy fácil de preparar, o sea, tenemos una clara de huevo y más o menos 420 gramos de azúcar pulverizada y los vamos incorporando a un batido fuerte hasta que se forma el glaseado, ¿no? Estos glaseados los podemos colorear y demás. Hoy no lo vamos a hacer porque resulta que en mi despensa no tengo azúcar glass en este momento, pero la idea es que se puede hacer de esa forma. Entonces lo que se hace es que la torta, después de que esté lista, entonces la baña uno con ese glaseado, ¿no es cierto? Que escurra. Entonces, jóvenes, ahorita vamos a llevar nuestra torta, la vamos a llevar a hornear. Vamos a llevarla a hornear a una temperatura en este horno que tengo yo, que es un horno casero, un horno de una estufa normal, pues más o menos se lleva a 170 grados centígrados por aproximadamente unos 45 minutos. Recordemos, jóvenes, lo he dicho siempre, hay que conocer el horno con el que estamos trabajando, ¿no? Todos los hornos tienen comportamientos diferentes. Entonces, debemos aprender a trabajar con los que tenemos en nuestra casa, familiarizarnos, porque pues mi horno pues, va a ser diferente al de alguno de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, así sean de la misma marca y todo, pueden que hayan salido el mismo lote de hornos, el mismo día,
a la misma hora, pero siempre van a tener comportamientos un poco diferentes, ¿no? Entonces, nos debemos familiarizar con nuestro horno. Además de eso, el horno siempre hay que calibrarlo. Ya se los había dicho yo a ustedes, ¿no es cierto? O sea, saber a qué temperatura aproximadamente está mi horno. Entonces les voy a mostrar el horno con el que vamos a trabajar. Este es un horno, un Challenger. Como ustedes pueden ver, aquí lo tengo a la temperatura de 170 grados. Este horno pues tiene resistencia en la parte de arriba, pues eso es una ventaja porque faltando los últimos 10 minutos de horneo, le puedo colocar unos 110 grados de temperatura y eso va a ayudar a que la preparación dure más pareja. Entonces, vamos a llevarlo al horneo y ya ahorita entonces otra vez nos ponemos en comunicación.